Una niña desapareció en la escuela, y 3 años después, su madre hizo zoom en Google Street View y vio algo increíble. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Esperanza Domínguez ajustó la pequeña chaqueta rosa de Lucía Hernández mientras caminaban hacia los coloridos portones de la escuela primaria Miguel Hidalgo en el corazón de Coyoacán. La niña de 6 años saltaba alegremente, sus rizos oscuros rebotando al ritmo de La Llorona, canción que Esperanza le había enseñado para ahuyentar sus miedos nocturnos. «Recuerda, estaré aquí a las 2:30 en punto», dijo Esperanza, besando la frente de su hija. Como inmigrante dominicana que había llegado a México 15 años atrás, había construido su vida con determinación, pero nada se comparaba con la alegría que sintió 3 años antes, cuando finalmente pudo adoptar a Lucía. «¿Prometes que haremos tortillas hoy?», preguntó Lucía, sus ojos brillando de expectativa mientras apretaba la mano de su madre. «Lo prometo, mi corazón. Y podrás usar tu delantal nuevo», respondió Esperanza, acariciando suavemente los rizos rebeldes de la pequeña. La profesora Carmen Fuentes saludó desde la puerta del aula 12B, recibiendo a Lucía con una sonrisa cálida. Esperanza observó a su hija entrar al salón antes de partir hacia su turno en el Hospital General, sin imaginar que aquella sería la última vez que vería a su niña por un largo y doloroso periodo. A las 2:25 de la tarde, Esperanza llegó al patio escolar, posicionándose en el lugar habitual donde encontraba a Lucía. La campana sonó y los niños emergieron de las aulas en alboroto. Los minutos pasaron. Todos los niños del grupo de Lucía ya habían salido, pero su hija no estaba entre ellos. Con creciente ansiedad, Esperanza se aproximó a la profesora Carmen, quien organizaba materiales en el aula vacía. «¿Dónde está Lucía?», preguntó, intentando controlar el temblor en su voz. Carmen frunció el ceño, confundida. «¿No mandó usted a buscarla más temprano? Un hombre vino con autorización escrita. Dijo que era pariente». El mundo de Esperanza se derrumbó. «Mi hija no tiene más familia que yo», gritó, sus manos temblando al marcar el número de la policía. «No tengo otros parientes aquí. Nadie está autorizado a recogerla». En minutos, la escuela se transformó en escenario de caos. Agentes de policía aislaron el lugar mientras funcionarios se reunían, aturdidos. El director, Pablo Mendoza, revisaba frenéticamente las cámaras de seguridad de la entrada principal, pero el sistema había fallado aquella mañana. Una coincidencia que más tarde levantaría serias sospechas. «La autorización parecía auténtica», explicó Carmen pálida de horror. Él sabía el nombre completo de Lucía, su salón, hasta mencionó que tenía una pequeña cicatriz en la barbilla. Esperanza se desplomó en una silla infantil demasiado pequeña para su cuerpo adulto. ¿Quién era? ¿Cómo era? Un hombre de mediana edad, tal vez 45 años. Alto, usaba sombrero y gafas oscuras. Parecía familiar, pero no logro recordar de dónde. En las horas siguientes, agentes de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas interrogaron a todos los funcionarios de la escuela. La mochila de Lucía había desaparecido junto con ella, pero su lonchera azul con estampado de mariposas permanecía intacta en el armario del aula. El suboficial López, designado para el caso, preguntó a Esperanza: «¿Tiene alguna expareja que podría hacer esto? ¿Algún problema con la adopción?». «La adopción fue legal y completa. No tengo relaciones. Vivo para mi hija y mi trabajo», respondió Esperanza, su acento dominicano más pronunciado bajo estrés. «Por favor, encuentre a mi niña». Mientras la noche caía, vecinos y colegas del hospital se reunieron en la pequeña casa verde limón donde Esperanza y Lucía vivían. En el cuarto de la niña,
muñecas de trapo de las tradicionales Marías mexicanas, que Esperanza había comprado para que Lucía conociera la cultura de su país, estaban organizadas sobre la cama arreglada. El pequeño tenis rojo que faltaba en el par revelaba la prisa de la mañana. Lucía había salido usando un tenis rojo y otro blanco, detalle que Esperanza incluyó en la descripción para los policías. Tiene una sonrisa con una pequeña falla en el diente delantero, explicó Esperanza exhausta, pero determinada, mientras los oficiales preparaban los primeros boletines de desaparición. A la mañana siguiente, mientras los primeros carteles con el rostro sonriente de Lucía comenzaban a aparecer por las calles de Coyoacán, el suboficial López llamó a Esperanza para informarle que habían identificado a un sospechoso, Roberto Guzmán, ex conserje de la escuela que había renunciado repentinamente 3 meses antes y poseía un Volkswagen Jetta plateado, el mismo modelo que un vendedor de tamales había visto estacionado cerca de la escuela el día de la desaparición. Impulsada por la identificación de Roberto Guzmán como sospechoso, Esperanza se dirigió a la estación de policía a primera hora de la mañana siguiente. Sus ojos, enrojecidos por una noche sin sueño, observaban atentamente mientras los oficiales analizaban las fotografías del Volkswagen Jetta plateado. ¿Está seguro que es él?, preguntó Esperanza, inclinándose sobre las imágenes borrosas extraídas de una cámara de tránsito cercana a la escuela. El suboficial López asintió con cautela. Es nuestra principal pista. El vehículo coincide con la descripción del vendedor de tamales, y Guzmán conocía perfectamente las rutinas de la escuela. Horas más tarde, en una sala de interrogatorios austera, Roberto Guzmán mantenía una postura defensiva mientras López lo cuestionaba. El hombre de 45 años, con manos callosas de trabajador, insistía en su coartada. Estaba trabajando en Tlalpan todo el día, como siempre. Pueden verificarlo con mi supervisor en la bodega, declaró Roberto, evitando mirar directamente al oficial. En una sala contigua, Gloria Guzmán, una mujer de 42 años con cabello perfectamente arreglado y manos inquietas, confirmaba la versión de su marido con demasiada precisión. Roberto salió para el trabajo a las 7 y regresó a las 18, como todos los días. Estuvimos hablando por teléfono durante su descanso del almuerzo. Esperanza examinaba las fotografías del matrimonio Guzmán que López le había mostrado, cuando un detalle llamó su atención. «Esta mujer trabajaba en la escuela, ¿verdad?», preguntó señalando a Gloria. López revisó rápidamente el expediente. Efectivamente, Gloria Guzmán fue secretaria en la primaria Miguel Hidalgo hasta el año pasado. No lo habíamos conectado inicialmente. Esa misma tarde, agentes de la FEBIMTRA registraron meticulosamente el modesto apartamento de los Guzmán en Ecatepec, Estado de México. No encontraron ningún rastro de Lucía, pero Esperanza no podía sacudirse la sensación de que algo no encajaba en la historia del matrimonio. Con determinación renovada, al día siguiente, Esperanza solicitó revisar los archivos escolares. En la pequeña sala de documentación, descubrió que Gloria había tenido acceso a todos los expedientes de los alumnos, incluidos los documentos de adopción de Lucía. Ella sabía que mi hija no tenía otros parientes biológicos en México, murmuró Esperanza, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El reloj de la pared marcaba exactamente 48 horas desde la desaparición cuando el suboficial López convocó a Esperanza para una actualización del caso. Su expresión grave anunciaba malas noticias antes de hablar. Este periodo es crítico en casos de secuestro infantil, explicó López. Sin nuevas pistas, las probabilidades de localización disminuyen significativamente. Esa misma noche, Esperanza solicitó una reducción de horas en el Hospital General. Necesito dedicarme a buscar a mi hija, explicó a su supervisora, quien asintió comprensivamente.
Con cada minuto libre, Esperanza recorría las calles de Coyoacán, pegando carteles en postes, estaciones de metro y mercados. Una semana después, decidida a investigar por cuenta propia, Esperanza visitó el antiguo vecindario de los Guzmán. Una anciana que vendía tamales en la esquina la miró con curiosidad cuando le mostró la foto de Lucía. La pareja que vivía allí era reservada, comentó la mujer, sin hijos, aunque ella siempre hablaba de tener una niña, especialmente una con rizos oscuros, como su abuela. Al cumplirse 2 semanas del secuestro, la investigación comenzaba a perder impulso. En una reunión tensa en la delegación, López explicó la difícil realidad que enfrentaban. Tenemos decenas de desapariciones nuevas cada semana, señora. Sin evidencia fresca, el caso perderá prioridad. Desesperada por mantener la atención sobre Lucía, Esperanza organizó una vigilia frente a la escuela. Decenas de personas, vecinos, colegas del hospital, padres de otros alumnos, se reunieron sosteniendo velas y carteles con el rostro sonriente de la niña. Los noticieros locales cubrieron el evento, entrevistando brevemente a Esperanza. Entre la multitud, la profesora Carmen se acercó con lágrimas en los ojos. Nunca debí dejarla ir. La autorización parecía tan real. Incluso tenía su firma, Esperanza. Examinando la copia del documento falsificado que López le había proporcionado, Esperanza reconoció con horror su propia firma, copiada perfectamente de un formulario escolar que había completado meses atrás para una excursión. En las noches solitarias, Esperanza transformó una pared de su sala en un mural de investigación, conectando fotos, fechas e información con hilos rojos, negándose a dormir hasta encontrar algún patrón que las autoridades hubieran pasado por alto. Un mes después de la desaparición, cuando la investigación oficial se enfriaba visiblemente, a pesar de sus esfuerzos incansables, Esperanza recibió un sobre anónimo en su buzón. Dentro había una única fotografía, una niña usando sombrero y gafas oscuras en un parque lejano de Ecatepec, y a pesar del disfraz, la sonrisa con la pequeña falla en el diente delantero era inconfundiblemente la de Lucía. Con la fotografía anónima apretada contra su pecho, Esperanza entró decidida a la delegación policial a primera hora de la mañana siguiente. El suboficial López la recibió con una expresión que mezclaba compasión y cansancio mientras ella extendía la imagen sobre su escritorio. «Es ella, mire el diente, mire la sonrisa, es mi Lucía», exclamó Esperanza, señalando la pequeña imperfección dental que conocía mejor que nadie. López examinó la fotografía con detenimiento, sus ojos entrenados buscando detalles que pudieran confirmar la identidad. «Señora Domínguez, esta niña está usando gafas oscuras y sombrero. Podría ser cualquier pequeña. Necesitamos algo más concreto para reactivar la investigación». Esa misma tarde, Esperanza retiró sus ahorros del banco, contando cuidadosamente los billetes para pagar el adelanto al detective privado Rodrigo Vega, un ex policía de rostro curtido y mirada cansada que aceptó el caso por menos de su tarifa habitual. «No prometo milagros», advirtió Vega, «pero revisaré todos los parques de Ecatepec comenzando mañana». Durante las siguientes semanas, Esperanza dividía sus días entre turnos reducidos en el hospital y vigilancias agotadoras en el parque donde se tomó la fotografía. Cada mañana llegaba a las 7, se sentaba en el mismo banco y observaba meticulosamente a cada niño que pasaba, mostrando discretamente la imagen de Lucía a otras madres. Un mes después del hallazgo de la fotografía, la jefa de enfermería del Hospital General llamó a Esperanza para una conversación inevitable. «Entendemos tu situación, pero no podemos mantener tu horario flexible indefinidamente. Tenemos pacientes que dependen de nosotros». Con recursos financieros mermando rápidamente, Esperanza visitó la oficina del detective Vega, quien le explicó con pesar la dura realidad. «La vigilancia continua es costosa.
Con tu presupuesto, solo puedo ofrecerte 2 semanas más de investigación. 6 meses después de la desaparición, el suboficial López entregó a Esperanza una carpeta delgada con la inscripción Caso OAMDF 2019-1723 inactivo, explicando que sin nuevas evidencias, el expediente sería archivado. De regreso en su apartamento, Esperanza contempló las facturas sin pagar que se acumulaban sobre la mesa y el refrigerador casi vacío. La fotografía enmarcada de Lucía en la mesita de noche era el único consuelo en noches de insomnio y lágrimas silenciosas. Cada domingo, Esperanza visitaba diferentes iglesias, encendiendo velas para San Antonio, patrón de las cosas perdidas, dejando pequeñas copias de la foto de Lucía en los altares. Durante una de estas visitas, notó un folleto desgastado en un tablón comunitario. Madres buscando verdad. Apoyo para familias de desaparecidos. Con el folleto arrugado en su bolsillo, Esperanza reunió el valor para asistir a una reunión en un centro comunitario de Tlalpan. Entró tímidamente al salón donde un círculo de sillas estaba ocupado por mujeres de diversas edades, todas sosteniendo fotografías de seres queridos ausentes. Carmela Vázquez, una mujer de rostro severo pero ojos compasivos, se acercó inmediatamente y tomó las manos temblorosas de Esperanza. Aquí no necesitas explicar tu dolor. Todas conocemos el peso del silencio que cargamos. En las semanas siguientes, las mujeres del grupo se convirtieron en su nueva familia, enseñándole a navegar por la burocracia mexicana, compartiendo contactos de agentes policiales comprensivos y abogados pro bono, que podrían ayudarla cuando sus recursos se agotaran. Cuando recibió su primer salario reducido, Esperanza calculó que necesitaría un segundo empleo para sobrevivir y continuar la búsqueda. Con la ayuda de Carmela, encontró trabajo nocturno en una farmacia local que le permitía exhibir carteles de Lucía en el mostrador. En la víspera del Día de los Muertos, mientras la Ciudad de México se preparaba para honrar a sus difuntos, Esperanza montó un colorido altar con la fotografía de Lucía, calaveras de azúcar, el dulce favorito de la niña, flores de cempasúchil y velas, susurrando su promesa inquebrantable. No estoy rindiéndome. Te encontraré, aunque sea lo último que haga. Esa noche, mientras la ciudad celebraba con música y colores, el teléfono de Esperanza vibró con una llamada del suboficial López, su voz inusualmente urgente. Señora Domínguez, encontramos a Gloria Guzmán haciendo compras en Coyoacán, y había una niña con ella que corresponde a la descripción de Lucía, pero cuando intentamos abordarlas, desaparecieron entre la multitud. La información sobre el avistamiento de Gloria Guzmán, con una niña parecida a Lucía, desató una frenética búsqueda por los alrededores de Coyoacán. Esperanza y el suboficial López revisaron exhaustivamente las grabaciones de seguridad de las tiendas cercanas, pero la multitud del Día de los Muertos había creado un caos visual imposible de descifrar. Las cámaras captaron fragmentos, pero siempre están de espaldas o parcialmente ocultas por otros transeúntes, explicó López, mostrando las borrosas imágenes a Esperanza. Sin confirmación visual clara, no podemos obtener una orden judicial. Una semana después, el breve destello de Esperanza se había desvanecido nuevamente. Esperanza marcó en su calendario un año exacto desde la desaparición de Lucía, una fecha que llegó con la crueldad silenciosa de lo inevitable. En la mañana del 7º cumpleaños de su hija, Esperanza se sentó sola en el cuarto intacto de Lucía. Sostenía un pequeño pastel con una vela encendida, cantando Las Mañanitas, con voz quebrada por el llanto contenido. Los juguetes, acomodados exactamente como estaban el día de la desaparición, parecían observarla en silencio. Para sobrevivir económicamente, Esperanza había comenzado a trabajar turnos nocturnos en la farmacia San Ángel después de sus horas reducidas en el hospital.
Atendía a los clientes con una eficiencia mecánica que ocultaba su tormento interior, mientras carteles de Lucía decoraban discretamente el mostrador, generando ocasionales preguntas compasivas de los clientes habituales. Los jueves por la noche, el grupo Madres Buscando Verdad se convertía en su único refugio emocional. En aquellas reuniones, cada mujer actualizaba su caso, algunas con pequeños avances, otras sin noticias durante años. Mi Daniela lleva 7 años desaparecida, compartió Carmela durante una sesión particularmente emotiva. Y sigo encontrando razones para buscarla cada mañana. Carmela dedicó una tarde entera a enseñar a Esperanza cómo crear y administrar una página de Facebook dedicada a la búsqueda. La Internet conecta personas en todo el país. Alguien, en algún lugar, puede reconocerla. En las noches solitarias, cuando el insomnio la consumía, Esperanza desarrolló un ritual peculiar. Navegaba por Google Maps, revisitando virtualmente los lugares familiares donde había sido feliz con Lucía. Recorría el parquiño junto a la escuela, la sorbetería La Michoacana, donde celebraban pequeños logros, el mercado de Coyoacán, donde compraban ingredientes para cocinar juntas. Todos los domingos, Esperanza participaba en las vigilias semanales en Plaza Garibaldi, sosteniendo firmemente la fotografía de Lucía, mientras mariachis tocaban melodías que se entremezclaban con las conversaciones de las madres buscadoras. Durante una de estas vigilias, conoció a la detective Alejandra Vázquez, una de las pocas investigadoras que genuinamente se interesaba por estos casos. «Nunca dejes de buscar», aconsejó Alejandra, entregándole su tarjeta personal. Los casos más imposibles a veces se resuelven de las formas más inesperadas. Siguiendo el consejo de Alejandra, Esperanza comenzó a visitar escuelas primarias en Ecatepec y zonas aledañas, mostrando discretamente la foto de Lucía a profesores y personal administrativo. Podría estar usando otro nombre, pero su sonrisa es inconfundible, explicaba con determinación. El modesto apartamento de Esperanza se había transformado gradualmente en un centro de operaciones improvisado. Mapas en las paredes marcaban avistamientos reportados y posibles ubicaciones de los Guzmán, mientras archivos cronológicamente organizados documentaban cada detalle de la investigación. En el aniversario de 1 año del secuestro, Esperanza organizó una caminata conmemorativa. Decenas de personas con camisetas blancas estampadas con el rostro de Lucía recorrieron el trayecto desde la escuela hasta la Alameda de Coyoacán, atrayendo miradas solidarias y cámaras de noticieros locales. «No uso negro porque no estoy de luto», declaró Esperanza a un reportero que la entrevistó durante la marcha. «Mi hija está viva y voy a encontrarla». Días después, recibió una carta oficial de la FEBIMTRA informando que el caso había sido transferido a la División de Archivos de Largo Plazo, esencialmente confirmando que la búsqueda institucional se había reducido al mínimo. Aquella noche, exhausta pero inquebrantable, Esperanza encendió una vela frente a la fotografía de Lucía. «Te encontraré, mi corazón, no importa cuánto tiempo tome». 2 semanas después del aniversario, mientras revisaba nuevas imágenes del Google Street View de la zona alrededor de la escuela que habían sido actualizadas recientemente, Esperanza sintió su corazón detenerse al ampliar una foto de la calle Centenario. Parcialmente oscurecida por la sombra de un árbol de jacaranda, estaba una niña con chaqueta rosa siendo guiada hacia un Volkswagen Jetta, plateado por un hombre cuyo perfil, incluso bajo sombrero y gafas oscuras, era inconfundiblemente el de Roberto Guzmán. El descubrimiento de la imagen en Google Street View paralizó a Esperanza, quien permaneció inmóvil frente a la pantalla durante varios minutos, contemplando aquella prueba que había estado buscando durante tanto tiempo. Con manos temblorosas, amplió obsesivamente la fotografía, capturando la pantalla e imprimiendo varias copias en la pequeña impresora
que había comprado precisamente para documentar cualquier pista sobre Lucía. La madrugada la sorprendió en la mesa de la cocina, círculos rojos marcando detalles en la imagen. El abollado característico cerca de la luz trasera del Jetta plateado, el perfil inconfundible de Roberto Guzmán y, lo más importante, los rizos oscuros de la pequeña que, incluso a distancia, tenían la forma exacta de los de Lucía. Al amanecer, sin haber dormido un minuto, Esperanza se presentó en la oficina del suboficial López. La excitación en su voz contrastaba con la expresión de cauteloso escepticismo del policía mientras examinaba la imagen. Señora Domínguez, entiendo su dolor, pero una imagen del Google Street View no es evidencia conclusiva, explicó López con tono cansado. Podría ser cualquier niña. No podemos obtener una orden judicial basándonos en esto. Saliendo de la delegación con lágrimas de frustración, Esperanza sacó la tarjeta que había guardado cuidadosamente durante meses. Con dedos temblorosos, marcó el número de la detective Alejandra Vázquez. «Encontré algo, pero nadie me toma en serio», susurró cuando la detective contestó. Horas más tarde, en una discreta cafetería de Azcapotzalco, Alejandra examinaba la imagen con una pequeña lupa que extrajo de su bolsillo. Sus ojos experimentados recorrían cada milímetro de la fotografía impresa. «La placa está parcialmente visible», observó la detective, entornando los ojos. «Y este abollado cerca de la luz trasera es distintivo. Podemos rastrear esto». Mirando directamente a los enrojecidos ojos de Esperanza, añadió: «No puedo prometer nada oficial, pero tengo contactos en el departamento de tránsito». Durante los días siguientes, mientras Alejandra realizaba llamadas discretas a sus contactos, Esperanza regresó a Ecatepec. La antigua residencia de los Guzmán ahora estaba ocupada por una joven pareja que nada sabía de los anteriores inquilinos. En la esquina, una anciana vendedora de tamales reconoció la fotografía de Gloria. «Sí, ella vivía aquí con su esposo. Aparecieron con una sobrina hace unos años», comentó la mujer mientras acomodaba su mercancía. «Niña callada, rara vez salía. Siempre me pareció extraño cómo apareció de repente, pero ¿quién soy yo para juzgar?». Una semana después, Alejandra recibió un sobre marrón de un contacto en el departamento de tránsito. Dentro, registros de multas del Jetta plateado revelaban un patrón. El vehículo había sido multado repetidamente en Santa Marta, Acatitla, un barrio alejado de su anterior residencia. Esa misma tarde, Esperanza y Alejandra estudiaban un mapa de la Ciudad de México extendido sobre la mesa de un café. «Se mudaron completamente al otro lado de la ciudad», observó Alejandra, marcando la nueva ubicación con un círculo rojo. Utilizando la red Wi-Fi del café, Alejandra navegó discretamente por registros públicos online, tecleando variaciones del apellido Guzmán. «Roberto y Gloria Méndez», murmuró triunfante cuando los resultados aparecieron en la pantalla. Cambiaron ligeramente su apellido, pero la fecha de nacimiento y otros detalles coinciden. El corazón de Esperanza se aceleró cuando Alejandra continuó su búsqueda, accediendo al registro escolar de la escuela primaria Benito Juárez. Entre la lista de estudiantes de tercer grado, un nombre saltó a la vista: Maribel Méndez. Los días siguientes fueron de intensa pero discreta vigilancia. Alejandra fotografió la modesta casa de 2 plantas con portón azul donde vivían los Méndez, documentando meticulosamente sus movimientos desde una distancia prudente. Con suficiente evidencia circunstancial reunida, presentaron el caso al promotor Rivera. Inicialmente escéptico, su expresión cambió gradualmente al examinar la cronología meticulosamente documentada y las coincidencias imposibles de ignorar. «Necesito tiempo para revisarlo todo adecuadamente», concluyó Rivera, guardando los documentos en una carpeta. «Les llamaré mañana». Aquella noche, Alejandra entregó un sobre a Esperanza.
Conseguí una foto de la ceremonia escolar del Día de la Independencia publicada en el Facebook de la escuela, explicó suavemente. Prepárate, Esperanza. Con manos temblorosas, Esperanza abrió el sobre y sintió el mundo detenerse al ver la fotografía de niños en trajes tradicionales del Día de la Independencia. Allí, en el centro de la segunda fila, una niña de aproximadamente 9 años con rizos familiares y una sonrisa inconfundible con pequeña falla en el diente delantero, mayor, más alta, pero indiscutiblemente su Lucía, vistiendo los colores mexicanos y sosteniendo una pequeña bandera. La confirmación visual de que Maribel Méndez era en realidad Lucía desató en Esperanza una tormenta de emociones contradictorias. Euforia por haberla encontrado, rabia contra quienes la habían arrebatado y un extraño temor ante lo que vendría después. Con la fotografía de la ceremonia escolar como prueba irrefutable, Alejandra Vázquez comenzó a organizar discretamente una operación de vigilancia. No podemos precipitarnos, explicó Alejandra mientras reunía a 3 excolegas de confianza en su apartamento esa misma noche. Cualquier error podría alertarlos y perderíamos a la niña nuevamente. Los investigadores, dispuestos a ayudar sin remuneración formal, establecieron un puesto de observación en un apartamento rentado estratégicamente frente a la residencia de los Méndez. Instalaron cámaras con zoom potente y organizaron turnos para vigilancia continua. Necesitamos documentar sus rutinas exactas, instruyó Alejandra a su equipo. Precisamos certeza absoluta antes de actuar. Un movimiento precipitado puede colocar a Lucía en peligro o comprometer todo el caso legal. Durante la primera semana de vigilancia, los monitores mostraron un patrón consistente. Gloria llevaba a Maribel a la escuela a las 7:15 de la mañana. La niña siempre llevaba una mochila rosa con estampado de unicornios, y Gloria nunca la dejaba hasta verla entrar al edificio escolar. Paralelamente, Alejandra profundizaba su investigación sobre el pasado del matrimonio. En un archivo municipal polvoriento, confirmó que Gloria, efectivamente, había trabajado como secretaria en la escuela primaria Miguel Hidalgo exactamente durante el periodo de la adopción de Lucía. Ella tuvo acceso a todos tus documentos, explicó Alejandra, mostrando a Esperanza los registros de empleo. Vio que Lucía no tenía otros parientes biológicos en el país. Te escogieron deliberadamente por ser inmigrante y madre soltera. Más perturbador aún fue el descubrimiento que Alejandra obtuvo a través de un contacto médico, registros de múltiples consultas de los Guzmán en clínicas de fertilidad, culminando en un diagnóstico devastador de infertilidad irreversible para Gloria. Intentaron durante años tener hijos, murmuró Alejandra, revisando los expedientes médicos. Gloria fue diagnosticada con infertilidad absoluta 6 meses antes del secuestro de Lucía. Tras 2 semanas de vigilancia meticulosa, el equipo había documentado un patrón inalterable. Roberto salía para su trabajo como guardia de seguridad a las 6:30. Gloria llevaba a la niña a la escuela a las 7:15 y la recogía puntualmente a las 14:30. La niña nunca estaba sola en público, ni siquiera un momento. Con un expediente sólidamente construido, Alejandra presentó el caso completo al promotor Rivera. Fotografías, cronología, registros médicos, comparaciones faciales entre Lucía y Maribel, todo meticulosamente organizado. La coincidencia del carro en las imágenes del Google Street View, los registros de empleo, la mudanza repentina y la aparición de una sobrina con la edad exacta de la niña desaparecida, enumeró Rivera, revisando la evidencia con creciente convicción. Es suficiente para una orden judicial. La operación fue planificada minuciosamente durante una reunión en la Procuraduría General de la República. Sobre mapas detallados del área y fotografías de la escuela Benito Juárez, definieron posiciones estratégicas para cada agente involucrado. Intervendremos mañana,
decidió Rivera. Un equipo interceptará a Gloria después de que deje a la niña en la escuela, mientras otro permanecerá en el centro educativo para proteger a la menor. Esa noche, Alejandra instruyó firmemente a Esperanza. No puedes participar directamente. Necesitamos que permanezcas a distancia segura. Recuerda que Lucía puede estar confundida o incluso asustada inicialmente. En la fría mañana de la operación, Esperanza esperaba en el asiento trasero de un vehículo no identificado cerca de la escuela, su corazón latiendo dolorosamente mientras observaba a los niños entrando al edificio. Entonces la vio. Lucía, ahora llamada Maribel, caminaba tomada de la mano de Gloria, vistiendo el uniforme escolar azul y blanco. Sus rizos, ahora más largos, estaban recogidos en 2 trenzas. Conversaba animadamente, gesticulando con su mano libre, aparentemente feliz y despreocupada. «No está sufriendo», susurró Esperanza con lágrimas silenciosas. «Parece bien cuidada». «Eso no hace menos criminal lo que hicieron», respondió Alejandra con firmeza. «Te la robaron a ti. Le robaron su vida, su identidad verdadera». Después de que Gloria dejara a Lucía en la escuela y fuera discretamente detenida en el estacionamiento, Esperanza observó con el corazón en la garganta cuando agentes entraron en la escuela para proteger a la niña. Minutos después, Alejandra recibió una llamada urgente en su radio. «Tenemos un problema. La niña no está en su salón de clases. Un hombre no identificado la retiró de la escuela hace 10 minutos, alegando una emergencia familiar. La operación cuidadosamente planificada se desmoronó en cuestión de minutos». Mientras Esperanza observaba con horror desde el vehículo, los agentes salían apresuradamente de la escuela, hablando por sus radios con evidente urgencia. Alejandra corrió hacia el auto, su rostro normalmente sereno, ahora contraído por la preocupación. «Roberto debe haber sido alertado sobre la detención de Gloria», explicó rápidamente. «Alguien le avisó y logró sacar a Lucía de la escuela antes de nuestra llegada». El caos controlado se extendió por la escuela primaria Benito Juárez. La secretaria que había permitido la salida de Lucía explicaba nerviosamente a los agentes. Un hombre mostró identificación como padre de la niña. Dijo que había una emergencia familiar urgente, algo sobre su madre en el hospital. Alejandra no perdió tiempo, organizando una alerta inmediato mientras hablaba por teléfono. Hombre de aproximadamente 48 años, 1,80 m de estatura, con una niña de 9 años. Posiblemente en un Volkswagen Jetta plateado, aunque puede haber cambiado de vehículo. Considérenlo potencialmente peligroso. En la sala de interrogatorios de la Procuraduría, Gloria mantenía una postura defensiva, negándose a cooperar. «No sé de qué están hablando. Maribel es nuestra sobrina de Chiapas. Tienen a la persona equivocada». El promotor Rivera entró a la sala, colocando sobre la mesa la fotografía escolar y una ampliación del rostro de Lucía junto a su fotografía original. «Señora Guzmán, tenemos pruebas irrefutables de la identidad de Maribel. Su esposo está poniendo a la niña en grave peligro. Ayúdenos a encontrarlos antes que algo peor suceda». El rostro de Gloria se derrumbó gradualmente al comprender la situación. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras finalmente cedía. «Él tiene un lugar para esconderse, una cabaña en Valle de Bravo, pertenece a mi primo. Está aislada, en las montañas». En la central de operaciones, un mapa digital mostraba Valle de Bravo, aproximadamente 150 kilómetros al oeste de la Ciudad de México. Varias rutas posibles aparecían destacadas en rojo, mientras equipos policiales se movilizaban rápidamente. Bloqueos policiales se establecían en las principales salidas de la ciudad, con oficiales verificando cada vehículo con descripciones compatibles. La búsqueda se convertía en una carrera contra el tiempo. Esperanza confrontó a Alejandra con determinación inquebrantable. «No voy a quedarme atrás esta vez.
Es mi hija. Puedo ayudar si está asustada o confusa. Alejandra consideró brevemente la situación antes de asentir. Vendrás con nosotros en el helicóptero, pero deberás seguir exactamente nuestras instrucciones. Mientras tanto, investigadores interrogaban a los empleados de la escuela, descubriendo una conexión inesperada. El conserje actual es primo lejano de Roberto, informó un agente. Lo vimos hablando por teléfono minutos antes de que Roberto apareciera. En el horizonte, nubes de tormenta comenzaban a formarse sobre las montañas de Valle de Bravo, visibles desde el helicóptero que transportaba a Alejandra y Esperanza. El piloto expresó preocupación por las condiciones climáticas deteriorándose rápidamente. Los equipos terrestres enfrentaban dificultades crecientes mientras la lluvia comenzaba a caer con intensidad, convirtiendo las carreteras secundarias en caminos traicioneros. Algunas rutas se están volviendo intransitables, informaron por radio. Necesitamos refuerzos con vehículos todoterreno. En el helicóptero, Esperanza sostenía firmemente el pequeño medallón de Nuestra Señora de Guadalupe que había dado a Lucía, rezando silenciosamente por su seguridad mientras observaba el paisaje boscoso debajo. Un avance llegó cuando un empleado de una gasolinera local reportó haber visto a un hombre y una niña cuyas descripciones coincidían perfectamente. Compraron agua, algunas provisiones y una linterna hace aproximadamente una hora, informó el testigo. Parecían apurados, especialmente el hombre. La noche comenzaba a caer mientras la tormenta arreciaba. Desde el helicóptero, Esperanza podía distinguir las luces de linternas moviéndose por el bosque, equipos de búsqueda dispersándose hacia el área donde supuestamente se encontraba la cabaña. Cuando el helicóptero fue forzado a regresar debido a las condiciones climáticas peligrosas, dejando a Esperanza y Alejandra para continuar la búsqueda por tierra en la oscuridad creciente, un destello de relámpago iluminó momentáneamente el paisaje, revelando una cabaña aislada en el valle de abajo, y en la ventana, por una fracción de segundo, la silueta inconfundible de una niña observando la tormenta. El destello del relámpago reveló la cabaña por apenas un segundo, pero fue suficiente. Esperanza y Alejandra intercambiaron miradas, confirmando silenciosamente que ambas habían visto la silueta infantil en la ventana. La lluvia caía implacable mientras descendían cuidadosamente por la ladera empapada, acompañadas por 4 agentes que portaban linternas parcialmente cubiertas para minimizar su visibilidad. «Tenemos que acercarnos sin ser detectados», susurró Alejandra, guiando al grupo entre árboles que ofrecían cierta protección contra la tormenta. El terreno resbaladizo dificultaba cada paso, pero Esperanza avanzaba con determinación sobrehumana, sus ojos fijos en aquella ventana donde había vislumbrado a su hija después de 3 años de búsqueda incesante. Los agentes se comunicaban mediante gestos precisos, desplegándose estratégicamente alrededor de la cabaña. Uno de ellos, utilizando binoculares de visión nocturna, confirmó la situación. «Veo al adulto y a la niña. El hombre parece agitado, moviéndose rápidamente por la habitación. Parece estar recogiendo cosas». A través de la radio, Alejandra coordinaba con los equipos de apoyo que intentaban llegar por caminos secundarios. «La tormenta ha bloqueado la ruta principal. Tardarán al menos 1 hora en llegar aquí», informó con frustración apenas contenida. Con el perímetro asegurado, Alejandra tomó el megáfono, su voz cortando el rugido de la tormenta. «Roberto Guzmán, la cabaña está rodeada. Gloria está bajo custodia. Por favor, permita que la niña salga a salvo». Por la ventana empañada, pudieron ver a Roberto moviéndose frenéticamente mientras Lucía se encogía en un rincón, visiblemente asustada por la situación caótica que estaba viviendo. «Váyanse», gritó Roberto desde el interior. «Ella es mi hija ahora. Ustedes no pueden quitármela».
Esperanza sintió una punzada de dolor al escuchar aquellas palabras. Sin pensar en su propia seguridad y desoyendo las protestas urgentes de Alejandra, salió de la protección de los árboles y caminó lentamente hacia la cabaña bajo la lluvia torrencial. Con el agua empapando completamente su ropa y deshaciendo su cabello, Esperanza comenzó a cantar. Su voz, temblorosa al principio, pero ganando firmeza con cada nota, entonaba La Llorona, aquella canción de cuna que había cantado cientos de veces para ahuyentar los miedos nocturnos de Lucía. Dentro de la cabaña, el rostro de la niña se transformó instantáneamente al escuchar la melodía. Como si despertara de un largo sueño, sus ojos se abrieron con reconocimiento mientras memorias profundamente guardadas emergían a través de la confusión de los últimos 3 años. Lucía se acercó lentamente a la ventana, limpiando el vaho del cristal con su pequeña mano para mirar hacia la lluvia. Allí, como una aparición, estaba la figura de su madre verdadera, cantando bajo la tormenta como lo hacía cuando tenía pesadillas. Roberto observó la reacción de Lucía, su rostro transitando del desespero a la resignación. En ese momento entendió que había perdido, no por la fuerza policial que rodeaba la cabaña, sino por el vínculo indestructible entre madre e hija, que ninguna mentira había logrado borrar. La puerta de madera se abrió lentamente. Lucía apareció en el umbral, sus ojos enormes y confusos, escudriñando la figura empapada que seguía cantando. Roberto permanecía algunos pasos atrás, cabeza baja, hombros vencidos por el peso de la derrota. Esperanza se arrodilló en el barro, brazos abiertos, continuando la canción, mientras Lucía daba pasos vacilantes bajo la lluvia que ahora caía más suavemente, como si el cielo mismo contuviera el aliento ante el reencuentro. Un instante de duda, un último momento de confusión, y entonces Lucía corrió los últimos pasos hacia su madre, sollozando, «Mamá, te recuerdo», mientras se fundían en un abrazo desesperado. Los agentes se movieron rápidamente para detener a Roberto, quien no ofreció resistencia alguna. Mientras Esperanza abrazaba a Lucía firmemente bajo la lluvia que finalmente comenzaba a amainar, Roberto, esposado y siendo conducido a un vehículo policial, hizo un último pedido desesperado. «Por favor, déjenme explicarle por qué hicimos esto. Ella merece saber que nunca quisimos lastimarla y que la carta que encontrarán en nuestra casa explica todo». Las palabras de Roberto resonaron en la mente de Esperanza mientras sostenía a Lucía en sus brazos, protegida finalmente bajo una manta térmica dentro del vehículo policial. El reencuentro, tan ansiado durante 3 años, ahora se materializaba en esta niña temblorosa y confundida que alternaba entre aferrarse desesperadamente a su madre verdadera y observarla con ojos llenos de preguntas. El amanecer encontró a Lucía en una habitación del hospital infantil, donde médicos realizaban exámenes completos para evaluar su estado físico. Esperanza esperaba ansiosamente en el pasillo, negándose rotundamente a alejarse más de unos metros, aún vistiendo la misma ropa húmeda de la noche anterior. «Está físicamente saludable», explicó la doctora al terminar la revisión. «Bien alimentada, sin signos de maltrato físico. El trauma que debemos atender es principalmente psicológico». Ese mismo día, la psicóloga infantil Teresa Mendoza comenzó su trabajo con Lucía en una sala especialmente acondicionada con juguetes y materiales para terapia. La pequeña, enroscada en un cobertor colorido, miró a Esperanza con ojos inquisitivos. «¿Es verdad que nunca me abandonaste?», preguntó con voz apenas audible. «Tía Gloria dijo que me devolviste porque no querías más una hija adoptada». El dolor atravesó el pecho de Esperanza como una daga afilada. «Ni por un segundo dejé de buscarte, mi corazón», respondió mostrándole el álbum de fotos que siempre llevaba consigo, documentando cada vigilia, cada búsqueda, cada cartel.
Mientras tanto, los investigadores registraban meticulosamente la casa de los Guzmán en Santa Marta, Acatitla. En un armario del dormitorio principal, oculta bajo tablas sueltas, descubrieron una caja metálica cerrada con llave que contenía la chaqueta rosa original de Lucía, cuidadosamente preservada junto con su mochila escolar de la primaria Miguel Hidalgo. El hallazgo más perturbador fue el diario de Gloria, páginas y páginas documentando su obsesión creciente. La niña perfecta pasa todos los días a las 7:45, siempre cantando. Su madre ni siquiera es mexicana. Yo podría darle el hogar que merece, con 2 padres verdaderos. Planearon esto durante meses, explicó Alejandra a Esperanza mientras revisaban las evidencias. Gloria desarrolló una obsesión enfermiza tras sus tratamientos fallidos de fertilidad. Las primeras sesiones de terapia revelaron la profundidad del daño psicológico infligido a Lucía. Utilizando muñecos para expresar sus emociones, la niña demostró sentimientos profundamente conflictivos. Estos son tía Gloria y tío Roberto, explicó colocando 2 figuras adultas junto a una pequeña que representaba a ella misma. Ellos mentían, pero también me llevaban al parque y me compraban helados cuando sacaba buenas notas. Teresa explicó gentilmente a Esperanza la complejidad de la situación. Ella está atrapada entre 2 realidades. Han cultivado sistemáticamente la idea de que tú la abandonaste mientras construían una relación de cuidado diario. Será un proceso delicado reconectar vuestro vínculo y reconstruir la verdad. En la fiscalía, Roberto y Gloria enfrentaban cargos graves de secuestro agravado, falsificación de documentos y abuso psicológico de menor. Durante las declaraciones iniciales, emergió claramente cómo Gloria había desarrollado una obsesión por Lucía tras años de tratamientos de fertilidad fallidos, arrastrando gradualmente a Roberto a participar en su plan. La primera visita supervisada a la casa en Coyoacán fue emocionalmente intensa. Lucía permaneció largo tiempo en el umbral, sus ojos recorriendo cada detalle del hogar que había sido suyo. Al entrar en su antiguo cuarto, tocó suavemente las muñecas Marías que permanecían exactamente como las había dejado 3 años atrás. «Tú las arreglabas así cada mañana después que yo salía para la escuela», murmuró, un destello de reconocimiento iluminando momentáneamente su rostro. Para Esperanza, uno de los aspectos más difíciles era reconciliarse con la realidad de que los secuestradores habían proporcionado a Lucía cuidados materiales adecuados. Es difícil aceptar que celebró cumpleaños y navidades con ellos mientras yo me consumía imaginándola en peligro, confesó a Teresa durante una sesión privada. En vísperas del retorno oficial de Lucía a la casa en Coyoacán, cuando los preparativos finales estaban en marcha, Esperanza recibió una llamada inesperada. Gloria Guzmán había implorado tener un último encuentro supervisado con Lucía antes del juicio, un pedido que colocó a Esperanza frente al dilema más difícil de su vida, pues la psicóloga Teresa sugirió que, a pesar de todo, permitir este cierre podría ser importante para el proceso de sanación de Lucía. 6 meses después del dramático rescate en Valle de Bravo, la decisión más difícil que Esperanza había enfrentado seguía resonando en su memoria. Tras largas consultas con Teresa y noches de reflexión, había permitido aquel breve encuentro entre Lucía y Gloria, una reunión cuidadosamente supervisada que, aunque dolorosa, proporcionó a su hija un cierre necesario. En aquella sala neutral del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas, Lucía había enfrentado a Gloria con una pregunta que cargaba desde su rescate. ¿Por qué dijiste que mi mamá no me quería? Gloria, despojada ya de toda pretensión, había respondido entre lágrimas. Fue una mentira terrible. Ella nunca dejó de buscarte. Lo hicimos por egoísmo, porque yo no podía tener hijos y te quería para mí.
Aquella confesión marcó un punto de inflexión en la recuperación de Lucía, permitiéndole comenzar a reconciliar las dos partes de su vida fragmentada. En esta luminosa mañana de primavera, mientras ayudaba a Lucía a elegir ropa para la escuela, Esperanza observaba los sutiles cambios en su hija. La niña, ahora de 10 años, había elegido una chaqueta amarilla que contrastaba con la rosa que usaba el día de su secuestro. «Es el color de la esperanza», había explicado Lucía al comprarla. «Como tu nombre, mamá». El dormitorio de Lucía reflejaba su identidad en reconstrucción. Las muñecas, Marías que recordaba de su primera infancia, compartían espacio con nuevos libros sobre detectives y misterios, una pasión desarrollada tras su experiencia. «Quiero ayudar a encontrar niños perdidos cuando sea grande», había declarado recientemente. El trayecto diario a la escuela primaria Miguel Hidalgo, donde Lucía había regresado tras intensas sesiones preparatorias, representaba para ambas una victoria cotidiana. Cada mañana caminaban tomadas de la mano por el mismo camino, cruzando los mismos portones coloridos donde se habían separado 3 años atrás. Durante las sesiones semanales de terapia familiar, Teresa observaba con satisfacción profesional cómo Lucía expresaba sus emociones a través del arte. Sus dibujos iniciales mostraban una casa dividida en 2 secciones claramente separadas, pero gradualmente estas mitades comenzaron a fusionarse en el centro, simbolizando su proceso interno de integración. Por las tardes, después de reducir drásticamente sus horas en el hospital, Esperanza dedicaba tiempo a la recién creada Fundación Lucía, un espacio acogedor con paredes amarillas donde familias de desaparecidos recibían apoyo jurídico y psicológico gratuito. «El sistema no está diseñado para personas como nosotras», explicaba Esperanza a las madres que acudían buscando orientación. «Pero juntas podemos crear nuestras propias redes de apoyo». En colaboración con Alejandra, Esperanza había desarrollado un protocolo de seguridad escolar que incluía verificación biométrica para la recogida de alumnos, implementado ya en varias instituciones educativas de la Ciudad de México tras el impacto mediático del caso. La reintegración social de Lucía avanzaba lentamente. Durante las primeras semanas, permanecía aislada en los recreos escolares hasta que Martina, una antigua amiga de primer grado, se acercó ofreciéndole compartir su almuerzo. Aquel simple gesto infantil abrió gradualmente las puertas a nuevas amistades. El juicio contra Roberto y Gloria concluyó con sentencias de 15 años para ambos. Lucía, protegida de los detalles más duros del proceso legal, supo lo esencial a través de explicaciones adaptadas a su edad. Para celebrar el 10º cumpleaños de Lucía, el primero juntas desde el rescate, Esperanza organizó una pequeña fiesta con personas que formaban parte de su vida antes del secuestro, creando un puente entre sus recuerdos fragmentados y su presente. Los domingos, madre e hija participaban en las vigilias de Plaza Garibaldi con el colectivo Madres Buscando Verdad. Lucía, comprendiendo el significado profundo de estos encuentros, distribuía velas entre las participantes, compartiendo su historia de esperanza con quienes aún esperaban un milagro similar. Las pesadillas nocturnas disminuían gradualmente, aunque en ocasiones Esperanza todavía corría al cuarto de Lucía para cantarle suavemente La Llorona, hasta que la niña volvía a dormir tranquila, aferrada a su mano. Al caer la noche, mientras observaban juntas las estrellas desde el patio de su casa en Coyoacán, Lucía apretó el pequeño medallón de Nuestra Señora de Guadalupe, que había reencontrado entre sus pertenencias preservadas, y miró a Esperanza con una sonrisa que finalmente alcanzaba sus ojos. ¿Sabes qué aprendí, mamá? Que el amor verdadero deja marcas que nadie puede borrar, ni siquiera con años de mentiras. Esperanza,
acariciando los rizos de su hija que comenzaban a crecer nuevamente en el estilo que siempre había usado antes del secuestro, respondió con voz embargada de emoción, como un mapa que siempre nos lleva de vuelta a casa.